poco acerca de la historia de la Reforma Protestante. Antes de comenzar con el video, quiero recordarles que para que este canal pueda seguir creciendo, lo único que necesito de ustedes es que se suscriban, den like y comenten. Eso es todo. Si hay algún video que les gustaría que hiciera, por favor déjenlo en los comentarios. O si tienen alguna pregunta acerca de la escritura y les gustaría que hiciéramos un video de preguntas y respuestas, sin ningún problema, déjenlo ahí en los comentarios. Y eso va a ayudar a que este canal pueda llegar a muchas más personas y crecer, y podamos llenar el internet de buen ASMR y limpiarlo un poco de tanta cochinada que hay en este rubro, ¿ok? Ahora sí, vamos a lo que nos compete el día de hoy. El día de hoy, en homenaje y en celebración a este evento que es tan cercano a mi corazón, quiero hablarles acerca de una de las doctrinas que, digamos, salió a la luz en gran parte gracias a este movimiento. Es una doctrina que está cerca de mi corazón. Por cierto, antes de continuar, un libro importante de la Reforma Protestante es este que tengo acá, que es un libro que escribió Martín Lutero en respuesta a otro teólogo de la época que se llamaba Erasmo de Rotterdam. Y en este libro Martín Lutero responde a otro libro que Erasmo escribió acerca de la voluntad humana y el libre albedrío. En este libro, no sé si le costará el tapping, en este libro Martín Lutero lo que expone es que la Biblia enseña que la voluntad del hombre ya está determinada desde su nacimiento para pecar. Por lo tanto, el hombre por naturaleza no puede escoger a Dios. Dios lo tiene que salvar soberanamente. Pero ese no es el tema que quiero hablar hoy. Hoy, en honor a la Reforma Protestante, léalo. Es un libro muy muy bueno. Es un poco fuerte. Lutero no era una persona muy... no tenía pelos en la lengua. Y era muy apasionado. Y a veces se pasaba un poquito. Llegaba a ser grosero. Pero es un libro importante. Este libro me lo regaló mi suegra. Así que es un libro muy bello. Léalo. Quiero hablarles acerca de otra doctrina que, gracias al movimiento de reforma, ha tomado fuerza, pero no ha estado lejos de gente que resiste esta enseñanza, incluso dentro del cristianismo evangélico. Quiero hablar acerca de la doctrina de la perseverancia de los salvos, de la perseverancia de los santos, perdón, de la seguridad de salvación. Es decir, hoy quiero hablarle acerca de esto. Usted está seguro en Cristo. Esto es lo que quiero decirle. No sé si pueden escuchar, pero hay un pajarito aquí afuera de mi casa que está haciendo mucho ruido. Está celebrando la reforma también, parece, porque está haciendo mucho ruido. No sé si lo lograrán escuchar, espero que no, pero me tiene un poco estresado. Lo que quiero hablar con ustedes hoy en celebración a la reforma es que, amigos, quiero hoy decirles que estamos
siempre salvo, ¿cierto? A mí no me gusta esta forma de explicar esta doctrina, porque pienso que es una caricaturización muy pobre de lo que esta doctrina enseña. Generalmente las personas que usan este término salvo, siempre salvo, lo que quieren decir es que personas como yo creemos que una vez que hemos sido salvados, no importa lo que hagamos, no importa la forma en la que vivamos, nosotros siempre vamos a ser salvos y podemos irnos a pecar libremente. Y esta gente piensa que uno cree eso, y no, uno no cree eso, ¿ok? La perseverancia de los santos no es un pase libre para pecar, ¿ok? El creer que yo no voy a perder mi salvación no significa que yo creo que una vez hecho salvo yo puedo vivir como yo quiera, ¿ok? Esto es una enseñanza muy clara en la Escritura que nos dice que aquel que es salvo va a perseverar en la gracia y no puede vivir en un estilo de vida igual que como cuando no era salvo. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4 dice esto. Pablo está hablándole a los romanos. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. O sea, si usted dice que usted tiene la gracia sobre su vida, que Cristo le ha salvado, ¿acaso va a seguir viviendo en pecado? No, de ninguna manera, por supuesto que no. Continúa el versículo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo vamos a poder seguir viviendo en pecado si se supone que hemos muerto al pecado? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Básicamente Pablo está diciendo esto. Cuando nosotros pusimos nuestra fe en Cristo, Cristo nos dio vida, pero no solamente nos dio vida para vivir con él, sino que nos mató para el pecado, morimos para el pecado. Y eso es lo que representa el bautismo. Cuando nos sumergimos en las aguas, representa nuestra muerte junto con Cristo al pecado. Ya no vivimos para el pecado y salimos para una nueva vida en Cristo. Entonces todo aquel que ha nacido de nuevo no puede vivir en el pecado. Ok, entonces la perseverancia de los santos no es un pase libre para pecar. Primera de Juan capítulo 1 versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ok, entonces si yo creo en la perseverancia de los santos, estoy diciendo que yo tengo comunión con Cristo. Por lo tanto, no puedo vivir en las tinieblas, porque si yo digo que soy salvo, pero vivo en las tinieblas, estoy mintiendo. No soy verdaderamente salvo. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa entonces cuando un cristiano peca? Pierde su salvación. Cuando un cristiano peca, ¿qué ocurre? ¿Ok? Esta es una forma de poder discernir si alguien verdaderamente es cristiano de verdad, ha nacido de nuevo, o es un falso convertido. ¿Cierto? La Biblia nos muestra casos de gente que pensaban que eran convertidos pero no lo eran. Por ejemplo, Simón el mago. Simón el mago incluso se bautizó en Hechos, lo vemos, pero él quería comprar el poder del Espíritu Santo y Pedro le dice: veo que todavía estás en prisiones de tinieblas. Entonces él no era verdaderamente cristiano. ¿Cómo podemos identificar a un verdadero cristiano? Lo que pasa cuando un cristiano peca, su reacción es diferente a la reacción de un cristiano falso, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando un cristiano peca? Primero, cuando un cristiano verdadero, un nuevo convertido, peca, él primero
en donde un día vamos a poder decir, estoy listo, estoy sin pecado, ¿cierto? Pero en este mundo tenemos que reconocer cuando pecamos. Segundo, cuando un cristiano peca, no solo reconoce su pecado, sino que confiesa su pecado. Confiesa su pecado. Primera de Juan 1:9, el siguiente versículo. Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Ok? Entonces, primero reconocemos, segundo confesamos a Cristo, confesamos a nuestros pastores, ¿cierto? Podemos hablar, Santiago dice que debemos confesar nuestros pecados unos a otros. Está bien confesar los pecados, hermano, no es algo católico, es algo cristiano. Buscar a un hermano en la fe, un hermano más maduro, y contarle las luchas por las que estoy pasando, eso es bueno, es saludable. Esto se llama compañerismo, es mejor dos que uno, porque si uno cae estando solo, ¿quién lo va a levantar? Necesito a alguien que me acompañe y que me levante cuando caigo. Tercero, el verdadero cristiano cuando peca no pierde su salvación. Él reconoce su pecado, él confiesa su pecado. Y tercero, es perdonado gratuitamente por Cristo de todos sus pecados. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Okay. Juan dice, les escribo todo esto para que puedan crecer en santidad y evitar el pecado. Pero, continúa, dice, si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, cuando un cristiano peca y reconoce su pecado y confiesa su pecado delante de Dios y delante de los hombres, él es perdonado gratuita y absolutamente por la sangre de su Salvador Jesucristo, porque Cristo es la propiciación, es decir, el sacrificio que expía y que satisface la justicia de Dios. Esto es maravilloso, esto es sublime. En cuarto lugar, ¿qué pasa cuando el cristiano peca? Él se aparta gradualmente del pecado. El cristiano verdadero es transformado. Él no puede vivir en el mismo pecado. Puede tropezar, pero él se va apartando del pecado. Santiago 2, 17 y 18 dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, que si yo digo tener fe en Cristo, mis acciones se van a parecer más a las acciones de Cristo. Mi fe en Cristo va a producir buenas obras, es decir, una transformación, un alejamiento del pecado. Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, cuando un cristiano verdadero, un hijo de Dios que ha sido regenerado, que ha nacido de nuevo, tropieza, cae en pecado, él no se deleita ni lo toma a la ligera. Él sufre por su pecado, pero él no solamente se queda en el sufrimiento, sino que reconoce, confiesa, es perdonado y se aparta del pecado. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estas personas que cometen lo que se llama en la Biblia apostasía? Es decir, se apartan de Dios para siempre. Esto es un tema bastante largo, ¿cierto? La apostasía. Y es un tema muy triste porque es una realidad. Hay gente que parece que caminaba con Jesús muy firmemente, ¿cierto? Pero de repente algo pasa y abandonan la fe y nunca
conocemos que es el último tiempo. Paréntesis. Juan acá, cuando se refiere a anticristo, no se refiere a una persona que va a aparecer al final de los tiempos. Se refiere a las personas que no conocen a Cristo. Literalmente se refiere a aquellos que rechazan a Cristo o aquellos que resisten a Cristo. ¿Ok? Y estas personas se pueden encontrar incluso dentro de las iglesias. ¿Por qué? Continúa Juan diciendo en el 19 que estos anticristos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es decir, estaban dentro de las iglesias, parecían cristianos, cantaban como cristianos, hablaban como cristianos, tocaban en el coro e incluso predicaban, pero salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Cómo sabemos que no eran de nosotros? Porque si hubieran sido de nosotros, dice Juan, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En otras palabras, Juan dice que cuando una persona abandona la fe y abandona a Cristo, básicamente, lo que demuestra no es que él perdió su salvación, él lo que demuestra es que nunca fue salvo. Porque si hubiese sido salvo, dice Juan, hubiera permanecido. Un salvo verdadero no puede perderse, no se puede apartar, dice Juan. Entonces, la primera pregunta que quería responder es: ¿qué no es la perseverancia de los santos? La perseverancia de los santos no es un pase o una licencia libre para pecar. ¿Ok? Excelente. Segunda pregunta: ¿qué sí es la perseverancia de los santos? Y en realidad deberíamos referirnos a esta doctrina más que la perseverancia de los santos como la perseverancia de Dios, porque esta doctrina explica el trabajo que hace Dios en el creyente a través del Espíritu Santo para preservarlo en su salvación desde el momento en que Dios escogió salvarlo hasta el día en que sea glorificado en los cielos. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes Dios conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, Dios conoció, y no que conoció que sabía que existían. Dios conoce a todo el mundo, pero este conoció habla de relación, ¿cierto? Aquellos que Él decidió relacionarse con, a estos también predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de Cristo, es decir, para moldearlos semejante a Cristo. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Entonces, si se fijan, es una cadena. De hecho, este pasaje se le conoce como la cadena de oro de la salvación. ¿Por qué? Porque desde la eternidad Dios conoció a usted y lo predestinó para ser salvo. Entonces, me conoció, y como me conoció, me predestinó, y como me predestinó, también me llamó a ser salvo, y después de llamarme a ser salvo, me justificó, y después de justificarme, me glorificó. ¿Ok? Entonces, básicamente, a todos aquellos que Dios predestina, los termina glorificando. Y ese es el trabajo que Dios hace desde el comienzo hasta el final de la salvación. Dios no abandona su trabajo de salvación. Cuando nos salva, Él continúa trabajando en nuestra salvación toda nuestra vida hasta el día de nuestra glorificación en el cielo. Y me encanta cómo termina este versículo, porque dice en el 31: ¿qué pues diremos a esto? Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si Dios ha decidido
salvarme desde antes de la fundación del mundo, ¿quién va a poder hacer algo en contra de eso? Nadie va a poder cambiar el deseo de Dios de salvarme. Ahora, ¿en qué se basa la confianza del creyente de que va a permanecer en la fe y no va a perder su salvación? Porque yo puedo estar tan confiado de que mi salvación es eterna y no la voy a perder. Bueno, acá es donde muchos se confunden y piensan que son ellos los que tienen que mantenerse salvos, ¿cierto? Muchos dicen, ok, Cristo me salvó, pero ahora es mi responsabilidad cuidar mi salvación. Y claro, hay un elemento de cierto en esto, porque no debemos menospreciar la obra de Cristo, no debemos pisotear la sangre de Cristo, como dice Hebreos 6. Pero como vimos ya hace un rato, aquellos que menosprecian la obra de Cristo, viviendo en pecado, porque creen que tienen la salvación asegurada, ¿cierto? En realidad ese tipo de personas no ha nacido de nuevo. Entonces una persona que de verdad tiene a Cristo en su corazón, jamás va a menospreciar la obra salvífica de Jesús, jamás va a menospreciar la sangre de Cristo. Ok, hay otro versículo, Pablo dice en Filipenses 2:12, así que hermanos míos, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos, trabajad en vuestra salvación con temor y temblor. Yo he escuchado a muchos que interpretan este pasaje como si Pablo estuviera diciéndoles que los cristianos deben trabajar, esforzarse para mantenerse salvos, para mantener su salvación, porque si no trabajan pueden perder su salvación. Okay, creo que esa interpretación es bastante pobre, la verdad. ¿Por qué? Porque si observamos la palabra ocupaos, que es katergaseste en griego, y observamos su definición, ¿cierto? Vamos a llegar a una mejor interpretación de este pasaje. La palabra katergaseste en griego significa vivir, demostrar, exteriorizar, hacer visible o hacer evidente, o incluso ejercitar, hacer que algo sea evidentemente visible, ¿cierto? Entonces Pablo lo que está diciendo no es trabajen en su salvación, es decir, trabajen para mantenerse salvos, sino que trabajen, ejerciten su salvación para que ésta se haga visible, para que se haga evidente. Es como una ilustración, es como decir, tengo mi bíceps acá, ¿cierto? Si yo quiero que mi bíceps, mi músculo crezca, yo debo ejercitarlo, y cuando yo lo ejercite se va a hacer más visible, más grande, más poderoso, y la gente lo va a ver, ¿cierto? Y yo voy a poder hacer esto, ¿cierto? Y asombrar a todos mis amigos y asombrar a mi esposa. Pero si yo no me ejercito, no se va a hacer visible, va a ser débil, va a ser poco llamativo. Y lo que Pablo quiere es que todos tengamos una salvación que sea llamativa, que sea visible. Entonces concluimos que la seguridad de salvación no descansa en la habilidad del creyente para mantenerse salvo. Entonces, ¿dónde descansa mi seguridad de salvación? No descansa en aquel que es salvado. La seguridad de salvación descansa en aquel que salva. En aquel que salva. Podemos estar seguros de que no perderemos nuestra salvación, porque Jesucristo es un gran Salvador. Punto. Porque Jesucristo es un gran Salvador. Y esa es la única razón por la cual podemos estar tan seguros de que nuestra salvación está segura, de que usted puede dormir tranquilo, de que Dios lo va a preservar. Juan, capítulo 10, versículo 27 al 30. Estas son palabras de Jesús. Él dice esto: mis
Jesús, el buen pastor, le da vida a una de sus ovejas, esa oveja jamás va a perecer. Y continúa y dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Amigos, esto es maravilloso. Continúa el 29 y dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Vean lo que Jesús dice, esto es maravilloso, esto cambió mi vida para siempre. Jesús está diciendo que Él es un pastor, es decir, un buen cuidador, un protector de usted y de mí. Nosotros somos sus ovejas. Y Él dice que cuando Él tiene una oveja, Él la tiene en su mano y nadie, absolutamente nadie, se la puede quitar. Nadie, ni siquiera usted mismo. Ni siquiera usted mismo puede huir de la mano del buen pastor. ¿Por qué? Porque una oveja de Cristo no huye del pastor, sino que lo sigue. Dice, mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen, no huyen. Aquellos que huyen de Cristo no son sus ovejas, son las cabras. Aquel que huye de Cristo demuestra que nunca fue oveja de Cristo. Pero cuando Cristo tiene a su oveja en su mano, dice, jamás perecerán y nadie me las puede arrebatar. El mundo no le puede a usted quitar su fe, el diablo no le puede quitar su fe, su carne no le puede quitar su fe, nada le puede quitar su fe, nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Cristo lo tiene a usted aquí, seguro, firme en su mano. Nada lo puede arrebatar del amor de Cristo. Hay una promesa que Dios hace en el libro de Judas. Judas era el hermano de Jesús. Y Judas dice esto: aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para preservaros sin mancha en presencia de su gloria, con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora por todos los siglos. Amén. Vea lo que dice Judas. Judas dice que Cristo es poderoso para guardarnos y preservarnos sin mancha hasta el día en que nos presentemos en la gloria de Dios. Ok, entonces ese es el poder de nuestro Salvador. ¿Por qué podemos estar tan seguros y tan confiados de que nuestra salvación no la vamos a perder? No porque seamos muy buenos cristianos, sino que porque Cristo es un buen Salvador y punto. Es la perseverancia de Él. Ahora, quiero terminar con respondiendo a esta última pregunta. ¿Por qué tantos cristianos rechazan esta doctrina? Y yo creo que por dos razones principales. Primero, porque se nos ha enseñado que debemos luchar por todas las cosas buenas. Todo lo que es bueno requiere trabajo y esfuerzo, ¿cierto? Y llevamos esta forma de pensar también a nuestra salvación. Pero la Biblia nos dice que nuestra salvación no es por obra, es por gracia, por medio de la fe. Nosotros no trabajamos por nuestra salvación, se nos fue dada por gracia al nosotros poner nuestra fe en Cristo. No hicimos nada por ella, Él lo hizo todo. Entonces traemos esta forma de pensar a nuestra salvación y pensamos, ok, Cristo me dio la salvación, pero ahora yo tengo que esforzarme para mantenerla. Además, ojo, la mayoría de los latinos vienen de una raíz católica y el catolicismo enseña que la salvación sí es por gracia, pero además de ser por gracia, es a través de los sacramentos. Es decir, hay un sistema de obras involucrado en la salvación. Para yo poder ser salvado, necesito hacer buenas acciones. Y esta forma de pensar era precisamente de lo que los reformadores querían separarse. El catolicismo romano enseñaba que la salvación era producto de la fe y de mis buenas obras. Pero los reformadores dijeron, no, la salvación es producto solo de la gracia de Dios por medio de la fe. Y esta salvación produce buenas obras. Las buenas obras son el resultado de la salvación, no lo que produce
produce la salvación. Entonces, muchos cristianos rechazan la perseverancia de los santos porque, básicamente, y con mucho respeto lo digo, es algo de orgullo, porque queremos ser responsables de nuestro destino eterno, pero la verdad es que el único responsable de que lleguemos al cielo es Jesucristo, nadie más. En segundo lugar, esta doctrina es rechazada por un rechazo y muchos prejuicios hacia la línea teológica calvinista. Hay muchos cristianos evangélicos que odian el calvinismo, pero no lo conocen. No lo conocen, no saben lo que es, pero lo odian. O tienen una idea vaga, ¿cierto? Y creen que saben, pero no conocen su historia, no conocen quién fue Juan Calvino o quiénes fueron los calvinistas, los reformados, etc. Y se genera un anticuerpo, un prejuicio. Pero tenemos que entender una cosa. Esta doctrina no fue idea ni de Calvino, ni de los calvinistas, ni de Lutero, ni de Ulrico Zwinglio, ni de John Knox, ni de Guillermo Farel, ni de ninguno de los reformadores, ¿ok? Ni siquiera de San Agustín, ¿cierto? Ni de ningún padre de la iglesia. Esta doctrina viene de la Escritura, es bíblica, y lo que hizo la Reforma no fue crear doctrinas nuevas, sino que fue sacar a la luz verdades bíblicas que estaban enterradas bajo cientos y cientos de años de abusos y malas prácticas del catolicismo romano de la Edad Media. Como les decía al principio, estoy seguro que incluso muchos católicos hoy van a estar de acuerdo en que el catolicismo romano en la Edad Media cometió muchos abusos, muchas atrocidades. Quien no esté dispuesto a reconocer eso, no sé, debe tener algún problema serio en su forma de pensar, porque nadie puede en sus cinco sentidos decir que estuvo bien quemar a Juan Hus, o quemar a Wycliffe, o quemar, qué sé yo, a cientos y cientos de hombres y mujeres que tenían una opinión distinta acerca de ciertos asuntos de la fe y de la vida. Entonces, esta doctrina no es calvinista, es bíblica, ¿ok? Y para que una doctrina sea bíblica debe ser coherente con el mensaje de las Escrituras. Y esta doctrina no solamente es coherente con la Escritura, sino que también es coherente con el carácter de Dios, porque el carácter de Dios es constante, el carácter de Dios no cambia. Dios no cambia de opinión, Él no se arrepiente, dice la Biblia. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio y sombra de variación. Dios no cambia. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Quiero terminar contándole un testimonio. Cuando yo llegué a la conclusión de que yo no iba a perder mi salvación y de que estaba seguro en las manos de Cristo, el pastor con el cual yo crecí se enojó mucho conmigo y me dejó de hablar. Él me puso un mensaje por WhatsApp y me dijo: yo no te enseñé esto, y tú y yo ya no somos amigos, no quiero volver a hablar contigo nunca más, porque el hombre puede perder su salvación y debe luchar por su salvación. Esto es algo muy triste, porque nosotros tenemos que estar dispuestos a tener diferentes opiniones con respecto a ciertas cosas, sin quebrarse nuestra relación, porque somos un cuerpo en Cristo. Yo sé que aquí tal vez hay gente que piensa diferente a mí, pero son bienvenidos y son amados. Quiero que sepan que son amados, y oro para que cada uno de los que
de que su Jesús, el Jesús en el que usted cree, es un buen Salvador. Él es mejor Salvador que usted, pecador. Por lo tanto, usted puede descansar tranquilo en esta hermosa almohada que se llama la soberanía y el amor de Cristo. ¿Ok? Voy a terminar este video orando. Señor, gracias por este hermoso, hermoso día, porque podemos celebrar que tú te mueves en medio de tu pueblo y te mueves en el mundo y todavía estás obrando. Te pido, Señor, que si aquí hay alguien que está luchando y que está sufriendo porque piensa que va a perder su salvación, yo te pido que tu amor y tu poder se manifiesten en su vida, Señor, y que Él pueda ver cuán grande es tu amor, de que nada lo puede separar del amor de Cristo, de que aquel que lo escogió es poderoso para no solamente salvarlo, sino que justificarlo, santificarlo y glorificarlo. Te doy muchas gracias, Dios. Te pido que bendigas este video y bendigas a mis